Hoy vamos a estar trabajando con el artículo El yo y el ello de 1923. Es un texto muy importante porque en él Freud establece su segunda tópica, es decir, la idea de un aparato psíquico dividido en tres instancias: yo, ello y superyo. El texto comienza hablando de conciencia e inconsciente y estableciendo estas premisas básicas del psicoanálisis que lo diferenciaban de la psicología de la época. Dice que la diferenciación de lo psíquico en consciente e inconsciente es la premisa básica del psicoanálisis, como hemos venido viendo. La conciencia no es la esencia de lo psíquico, sino una cualidad que puede añadirse a otras cualidades o faltar. Hasta el momento, lo psíquico se equiparaba a la conciencia, y esto es algo que Freud va a pensar de otra manera. Va a empezar a diferenciar el concepto de inconsciente pensándolo desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista descriptivo, inconsciente sería aquello que no está en la conciencia, por lo cual podríamos diferenciar lo latente de lo reprimido. Sería desde este punto de vista descriptivo, lo latente equivale a los contenidos preconscientes, es decir, no están en la conciencia, pero son susceptibles de conciencia. Y lo reprimido, en cambio, es aquello insusceptible de conciencia. Desde el punto de vista dinámico, en cambio, es decir, desde este punto de vista que considera representaciones que pueden ser intolerables o conflictivas para una instancia y no para otra, inconsciente refiere a lo reprimido, aquellos contenidos o aquellas representaciones que debido al trabajo de la represión, ¿no? Han sido desalojadas de la conciencia, y una fuerza que él llama resistencia mantiene estos contenidos en el inconsciente, impiden su acceso a la conciencia. Entonces, desde el punto de vista dinámico, es inconsciente aquello que fue reprimido. Entonces, resumimos. Descriptivamente hablamos de inconsciente y consciente, e incluimos al preconsciente dentro de los contenidos inconscientes, porque desde lo descriptivo es inconsciente aquello que no está en la conciencia. Entonces, englobaría inconsciente y preconsciente, diferenciándolos del consciente. Desde el punto de vista dinámico, inconsciente se refiere exclusivamente a los contenidos que han sido reprimidos, ya que el preconsciente incluye aquellos contenidos que sí son susceptibles de conciencia. Es decir, que desde el punto de vista dinámico, el preconsciente no estaría incluido dentro de los contenidos inconscientes. Y desde un punto de vista estructural, Freud hace entonces la diferencia entre los tres sistemas: un sistema consciente, un sistema preconsciente, que no está presente en la conciencia, pero es susceptible de estarlo, y el sistema inconsciente, que se refiere a aquellos contenidos que han sido desalojados de la conciencia por la acción de la represión. También incluye en el inconsciente aquellos contenidos que siempre fueron inconscientes. Sería este inconsciente propiamente dicho, inconsciente primordial. Entonces, inconsciente es una cualidad multívoca. Cuando decimos inconsciente, podemos estar refiriéndonos a lo latente, o sea, en sentido descriptivo, inconsciente, que se refiere a los contenidos preconscientes que son susceptibles de conciencia. También podríamos estar refiriéndonos a lo reprimido, lo desalojado de la conciencia por el mecanismo de la represión, o también a lo no reprimido, aquellos contenidos que siempre fueron inconscientes, que no fueron reprimidos por el conflicto psíquico, sino que son los primeros contenidos del aparato, aquellas inscripciones que tuvieron lugar antes de la instauración de la barrera de la represión, que deja el aparato en dos sistemas diferenciados. La conciencia depende del yo. El yo es quien gobierna los accesos a la motilidad, o sea, la descarga de las excitaciones en el mundo exterior. Por las noches se va a dormir, pero aplica la censura onírica, porque es del yo de donde parten las represiones
y las resistencias. Nuestro saber está ligado a la conciencia. Solo podemos conocer al hacer consciente algo. Es a través de este sistema percepción-conciencia que podemos conocer. Percibimos los estímulos del mundo exterior y también las emociones y sentimientos que provienen del mundo interno. Aún del inconsciente tomamos noticia al hacerlo consciente. ¿Y qué sería hacer algo consciente? ¿Cómo es que algo se hace consciente? Repetimos. La conciencia se ubica en la superficie del aparato anímico en relación con la percepción. Devienen conscientes todas las percepciones que nos vienen de afuera, percepciones sensoriales, y de adentro, sensaciones y sentimientos que provienen del mundo interno. De lo inconsciente damos cuenta cuando se hace consciente. El devenir preconsciente se produce por la vinculación con las representaciones de palabra. Las representaciones de palabra son restos, huellas de la palabra oída. Las representaciones de cosa son las huellas de lo visto o de lo vivido. Una representación puede devenir preconsciente cuando esa representación de cosa es sobreinvestida y se liga con una representación de palabra que le corresponde. Recordemos que solo puede devenir consciente lo que alguna vez fue percepción. Los restos mnémicos están contenidos en los sistemas inmediatamente contiguos al sistema preconsciente-consciente, es decir, en el preconsciente. Pensar en imágenes es un devenir consciente más imperfecto y más antiguo que el pensar en palabras. Las huellas de lo visto son primeras y las huellas del oído, dijimos que son representaciones que vienen a partir de la sobreinvestidura de esa huella de lo visto. El pensar en imágenes es más próximo al inconsciente, dice Freud. Si vemos el esquema del peine, lo podemos entender. El modo en que podemos hacer preconsciente algo reprimido, esforzado al desalojo, es restableciendo por medio del trabajo analítico los eslabones intermedios preconscientes, es decir, estableciendo el enlace con la representación de palabra. La conciencia permanece en su lugar, no ha trepado hasta el inconsciente hasta la conciencia. O sea, cuando algo se hace consciente, no es que el inconsciente cambia de lugar. Lo mismo si algo se hace inconsciente, no se cambia de lugar, simplemente cambia la cualidad de la representación. Si es preconsciente, consciente, es porque aquella huella, aquella representación de cosa, tiene el enlace con su representación de palabra. Y si algún contenido es reprimido, es porque se corta ese enlace con la representación de palabra. El yo parte de la percepción, parte de la relación con el mundo exterior. Abraza también al preconsciente que se apuntala en restos mnémicos, pero también sabemos que una parte del yo es inconsciente. Con estas consideraciones en mente, Freud va a edificar su representación del yo a partir del sistema percepción, entonces, abarcando lo preconsciente, apuntalado en los restos mnémicos y separado del ello como lo otro psíquico que se comporta como inconsciente. Dice, propongo llamar yo a la esencia que parte del sistema percepción y que es primero preconsciente y ello, en cambio, según el uso que da Grodek, a lo otro psíquico en que aquel se continúa y se comporta como inconsciente. El yo entonces hunde sus raíces en el ello, que es todo inconsciente.
En este esquema del aparato psíquico que hace Freud cuando presenta esta segunda tópica, podemos ver bien cómo el yo nace en el encuentro con el mundo exterior, a partir del sistema percepción-conciencia. Se apuntala en los restos némicos del preconsciente, pero hunde sus raíces en el ello. O sea que el yo nace del encuentro entre el ello y el mundo exterior. Como se ve en el esquema de la diapositiva anterior, el yo no envuelve al ello por completo, sino solo en la extensión en que el sistema percepción forma la superficie. El yo no está separado tajantemente del ello. Dijimos, hunde sus raíces en él, confluye hacia abajo con el ello. También vimos a la derecha lo reprimido, aquellos contenidos desalojados de la conciencia por ser conflictivos, intolerables para el yo. Esto reprimido no es más que una parte del ello, solo es segregado tajantemente del yo por las resistencias de la represión, pero puede comunicarse con el yo a través del ello. En la parte superior izquierda del esquema vimos que el yo lleva un casquete auditivo, dice Freud. El yo es la parte del ello alterada por la influencia directa del mundo exterior, con mediación del sistema percepción-conciencia, percepción exterior e interior. Para el yo, la percepción cumple el papel que en el ello corresponde a la pulsión. El yo se afana por instalar el principio de realidad. En el ello, en cambio, rige el principio de placer. El yo es el representante de lo que puede llamarse razón y prudencia, por oposición al ello, que es la sede de las pasiones. La importancia funcional del yo se expresa en el hecho de que normalmente le es asignado el gobierno sobre los accesos a la motilidad. Se asemeja al jinete que gobierna al caballo, que sería el ello. El casquete auditivo, que mencionamos hace un ratito, para Freud es las normas y los mandatos y los preceptos que provienen de los padres, que entrarían en forma de percepciones auditivas. Eso va a conformar el superyo. El yo para Freud es sobre todo una esencia cuerpo, no solo una esencia superficie, dice, sino él mismo es la proyección de una superficie. Este yo se constituye a partir de la representación corporal y es el cuerpo entonces como lugar de contacto con el otro, a partir del contacto con el otro.